Hablar de límites es hablar de la vida, pero ¿qué son los límites y por qué son tan importantes de poderlos poner desde un lugar coherente, sobre todo cuando acompañamos a niños, niñas y adolescentes en su proceso de desarrollo personal? Pues los límites representan la capacidad que deberíamos tener todas las personas instaurada desde dentro para afuera de hacer valer nuestro propio espacio personal, de hacer valer nuestras necesidades y de hacer valer nuestra propia conexión con el amor y con el buen trato. Por eso es tan importante que no solo lo sepamos teóricamente cómo acompañarlo, sino que también seamos ese ejemplo y ese reflejo en el proceso evolutivo de los niños, las niñas y la adolescencia. Poner límites se ha convertido en una especie de baile o de dinámica que siempre tiene que tener en cuenta a quién tenemos delante. Porque una cosa es tener claros nuestros límites y otra cosa es ver quién es la persona a quien le estamos poniendo esos límites. Si esa persona que tenemos delante tiene una tendencia más sumisa y los va a acatar, entendemos que el límite puede salir con un grado de intensidad. Pero si la persona que tenemos delante tiene un carácter mucho más fuerte o tiene una tendencia a la confrontación o a la falta de respeto de ese límite, vamos a tener que tirar de recursos internos para poder hacer valer eso mismo que sabemos que nos va a cuidar. En el caso de poner límites para que la otra persona deje de hacer o deje de comportarse de una manera determinada, sea un niño, una niña, un adolescente o otra persona adulta, va a requerir que tengamos muy claramente instaurada cuál es nuestra línea roja, cuál es nuestra necesidad esencial y básica para podérsela comunicar con toda la asertividad y con toda la dirección que esa situación merece. De la misma manera, poner límites no implica que la otra persona haga nada. O sea, cuando yo pongo un límite, quien tiene que movilizarse para el límite, quien tiene que hacerlo valer, quien tiene que poner la consecuencia de ese límite, soy yo misma. Por eso es tan importante saber realmente qué necesito, qué me cuida, cuáles son las líneas internas que no quiero cruzar en mi camino personal y a la vez tener mucho en cuenta quién tengo delante y que ese límite a qué sirve. Porque muchas veces en la sociedad que vivimos hoy en día los límites los acabamos poniendo desde un lugar muy ególatra, para mi propio beneficio, y nos olvidamos que estamos rodeadas de personas que tienen otras necesidades. Entonces, vamos a cuidar muy bien el límite para que no se convierta en un ejercicio único de satisfacción personal, pero a la vez no caigamos en el error de dejar de poner límites para el beneficio y la complacencia del entorno que nos rodea. Como ya ves, educar en el límite, vivir en el límite, resonar en integridad con el límite es un camino que yo creo que se aprende toda la vida. Pero si tienes hijos, hijas, niños pequeños, adolescentes y tienes ganas de entrar en profundidad, a reflexionar y a tener herramientas sobre cómo ser ese espejo coherente para ellos y para ellas y cómo poder reflexionar profundamente sobre tu relación con los límites, te espero en la masterclass de este mes, que tienes aquí toda la información.